¿Cuántas noches has pasado despierto, preocupándote por cosas que están completamente fuera de tu control? ¿Cuántas veces has intentado resolver problemas con tu propia fuerza solo para terminar más agotado y más frustrado que antes? ¿Cuántas batallas has peleado solo para darte cuenta después de que Dios nunca te pidió que las pelearas tú? Ese peso en el pecho, esa ansiedad que te roba el sueño, ese miedo constante de que las cosas no van a salir bien si tú no las controlas. Pero ¿y si te dijera que en Proverbios 3, 5, 6 está la clave para vivir en paz perfecta sin importar lo que esté pasando a tu alrededor? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Hoy vamos a hablar de algo que está robando tu paz, destruyendo tu salud y limitando lo que Dios puede hacer en tu vida. La incapacidad de soltar el control y confiar completamente en Dios. Porque no se trata de tener más fe. Se trata de depositar toda la fe que tienes en el único que nunca falla. Déjame contarte sobre un hombre que enfrentó la situación más imposible que puedas imaginar. Dios le prometió algo que desafiaba toda lógica humana. Le dijo que iba a ser padre de naciones cuando él ya tenía 100 años y su esposa 90. Le prometió descendencia como las estrellas del cielo cuando su cuerpo era prácticamente incapaz de procrear. Todo en su circunstancia natural gritaba, imposible. Todo en su experiencia humana decía, demasiado tarde. Todo en su lógica razonable argumentaba, esto no tiene sentido. Pero este hombre hizo algo que cambió el curso de la historia. Romanos 4, 20, 21 dice que, ante la promesa de Dios, no vaciló como incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. No miró su cuerpo ya sin vigor. No se enfocó en la edad de Sara. No calculó probabilidades. No consultó especialistas. Simplemente creyó que Dios cumpliría exactamente lo que había prometido. ¿Ya sabes de quién hablo? Abraham, el padre de la fe. Y aquí está la lección que revolucionará tu vida. Abraham no confió en Dios porque entendía cómo Dios lo haría. Confió en Dios porque conocía quién es Dios. Su confianza no estaba basada en el método, estaba basada en el carácter del que hace la promesa. Y esa es la diferencia entre creer en un resultado y confiar en una persona. Antes de continuar, necesito que hagas algo que marcará el resto de tu día. Si este mensaje ya comenzó a tocar esa área donde has estado intentando controlar todo en lugar de confiar en Dios, quiero que te suscribas a este canal inmediatamente. Activa la campanita porque lo que viene va a desmantelar años de ansiedad autoimpuesta y te va a enseñar a descansar en el control absoluto de Dios. Y quiero que escribas en los comentarios: hoy decido confiar completamente en Dios y soltar el control de mi vida. Escríbelo, porque declararlo es el primer paso para vivirlo. Ahora, hazme un favor, dale like a este video y compártelo con 3 personas ahora mismo. Puede ser ese amigo que vive consumido por la preocupación. Puede ser tu familiar que está tratando de controlar situaciones que solo Dios puede resolver. Puede ser ese hermano de la iglesia que está al borde del colapso porque está cargando pesos que Dios nunca le pidió que cargara. Ese simple gesto de compartir puede ser el momento donde alguien finalmente suelte lo que lo está matando. Te soy honesto, eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que no solo inspira, sino que libera a las personas de las prisiones mentales y emocionales en las que viven. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte verdades bíblicas que te enseñarán a vivir en descanso sobrenatural, estrategias para depositar tu confianza completa en Dios. Y al final,
Te daré la clave mejor guardada de los creyentes que viven en paz perfecta mientras otros colapsan bajo el peso de sus circunstancias. Porque aquí está la verdad que cambia todo. Dios nunca te pidió que lo ayudaras a cumplir sus promesas. No necesita tu ansiedad. No necesita tus planes de contingencia. No necesita que te preocupes hasta el insomnio. Lo único que necesita es tu confianza, tu rendición, tu disposición a creer que Él es suficientemente bueno, suficientemente poderoso, suficientemente sabio para manejar absolutamente todo lo que te concierne. La confianza en Dios no es pasividad. No es sentarte a no hacer nada esperando que Dios haga milagros mientras tú no mueves un dedo. Es hacer tu parte en paz mientras descansas en que Dios hará la parte que solo Él puede hacer. Es trabajar sin ansiedad. Es planear sin obsesionarte. Es esforzarte sin quebrarte, porque sabes que el resultado final no depende de ti. Depende de aquel que nunca ha fallado ni una sola vez en toda la eternidad. Hoy tú y yo vamos a aprender a soltar, a confiar, a descansar. Vamos a demoler las fortalezas de control que te han robado años de paz. Vamos a confrontar el miedo que te hace creer que si tú no lo controlas todo, las cosas se van a desmoronar. Y vamos a construir una fe tan sólida que aunque todo a tu alrededor colapse, tú permanecerás firme porque tu confianza no está en tus circunstancias, está en el Dios que controla todas las circunstancias. La raíz de tu falta de confianza en Dios. Necesito que entiendas algo que va a exponer la verdadera razón por la que luchas tanto para confiar en Dios. No es porque Dios sea poco confiable, no es porque Él haya fallado contigo en el pasado, no es porque sus promesas sean cuestionables. La razón por la que no confías completamente en Dios es porque todavía confías demasiado en ti mismo, porque crees, aunque no lo digas en voz alta, que tú puedes hacer un mejor trabajo manejando tu vida que Dios. Proverbios 3:5 lo dice claramente: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Esa frase, no en tu propia inteligencia, es devastadora, porque revela que el obstáculo número uno para confiar en Dios no es tu falta de fe. Es tu exceso de confianza en tu propia capacidad de entender, de planear, de controlar. Crees que si tú no intervienes, si tú no manejas cada detalle, si tú no calculas cada posibilidad, las cosas van a salir mal. Y esa mentalidad viene de un lugar muy profundo. Viene de experiencias donde confiaste en alguien y te falló, donde creíste en una promesa y se rompió, donde te rendiste al cuidado de otro y terminaste herido. Y entonces tu mente hizo una conclusión letal: si quiero que algo se haga bien, tengo que hacerlo yo mismo. Y esa conclusión se convirtió en una fortaleza mental tan sólida que ahora incluso con Dios luchas para soltar el control. Pero escúchame con el corazón abierto. Dios no es como las personas que te fallaron. No es como ese padre que te abandonó. No es como ese amigo que te traicionó. No es como ese líder que te decepcionó. Números 23:19 declara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Habla y no cumple? Dios no puede mentir, no porque le cueste trabajo ser honesto, sino porque la mentira contradice su naturaleza misma. Cuando Dios promete algo, ya está hecho en el reino espiritual. Solo está esperando el tiempo perfecto para manifestarlo en el reino natural. Y ese tiempo perfecto no lo determinas tú con tu ansiedad. No lo aceleras con tu preocupación. No lo fuerzas con tu manipulación. Lo manifiestas con tu confianza, con tu obediencia, con tu disposición a esperar en paz mientras Dios trabaja detrás de escena en cosas que tú ni siquiera puedes ver. Mira lo que le pasó a los israelitas en el Mar Rojo. Éxodo 14 nos pinta el cuadro. Adelante el mar, atrás el ejército egipcio, a los lados montañas,
Humanamente hablando, no había salida. Estaban atrapados. Y en ese momento de pánico absoluto, el pueblo comenzó a quejarse contra Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto? Estaban listos para rendirse, para volver a la esclavitud, para aceptar la derrota. Pero Moisés, con una confianza que solo viene de conocer a Dios íntimamente, les dijo algo que tiene que convertirse en tu declaración cada vez que enfrentes una situación imposible. Versículo 13-14. No tengan miedo. Manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. ¿Captaste eso? Quédense quietos. Dejen de tratar de resolverlo ustedes mismos. Dejen de correr en pánico. Confíen y observen lo que Dios hará. Y sabemos lo que pasó. Dios abrió el mar. No porque el pueblo tuviera un plan brillante, no porque Moisés era un estratega militar genio, sino porque Dios es Dios, y cuando tú confías en Él, Él hace cosas que ninguna mente humana podría haber diseñado. Crea caminos donde no hay caminos, provee de formas que nunca imaginaste, resuelve problemas que parecían absolutamente imposibles. Pero aquí está el problema. La mayoría de los cristianos quieren que Dios les muestre el camino completo antes de dar el primer paso. Quieren ver cómo va a terminar la historia antes de confiar en el proceso. Quieren entender cada detalle del plan de Dios antes de obedecer. Y Dios no funciona así. Él te pide que confíes primero, que obedezcas en lo poco, que des el paso aunque no veas el camino completo, y entonces, paso a paso, Él revela la siguiente instrucción. Proverbios 3:6 continúa. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. La palabra clave es reconócelo. No significa mencionarlo ocasionalmente, significa consultarlo en cada decisión, buscarlo en cada encrucijada, incluirlo en cada plan, someterlo a Él cada área de tu vida, no solo las áreas espirituales, todas las áreas, tu matrimonio, tus finanzas, tu carrera, tus relaciones, todo. Y cuando tú reconoces a Dios en todos tus caminos, cuando lo haces el centro de cada decisión, Él promete allanar tus sendas. No dice que eliminará todos los obstáculos, dice que allanará el camino, que hará posible lo que parecía imposible, que abrirá puertas que estaban cerradas, que proveerá recursos que no existían, que conectará personas que necesitas conocer, todo porque confiaste en Él en lugar de confiar en tu propia capacidad limitada. Ahora sé exactamente lo que estás pensando. Pastor, pero es que yo he confiado en Dios antes y no pasó lo que yo esperaba. Y ahí está el problema. Confiaste en Dios para que hiciera lo que tú querías, no para que hiciera lo que Él sabe que necesitas. Esperabas un resultado específico en un tiempo específico, y cuando no se cumplió según tu calendario, concluiste que Dios te falló. Pero Dios nunca falla. A veces simplemente te está protegiendo de lo que tú piensas que quieres, porque Él ve el cuadro completo que tú no puedes ver. Isaías 55, 8, 9 te da la perspectiva correcta. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Cuando Dios no responde tu oración de la manera que esperabas, no es porque te está ignorando, es porque te está protegiendo. Está obrando algo mejor de lo que tú pediste. Está preparando algo que tu mente limitada nunca pudo haber imaginado. José es el ejemplo perfecto de esto. Génesis 37-50 nos cuenta su historia. Soñó que sería grande, que su familia se inclinaría ante él,
Y todo parecía ir en la dirección opuesta. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, fue acusado falsamente, lo metieron en prisión, pasaron años sin que nada de la promesa se viera remotamente cerca de cumplirse. Si José hubiera juzgado la fidelidad de Dios basándose en sus circunstancias inmediatas, habría concluido que Dios lo había abandonado. Pero José hizo algo extraordinario. Confió en el carácter de Dios más que en sus circunstancias cambiantes. Y cuando finalmente estuvo frente a sus hermanos como gobernador de Egipto, dijo algo que revela la mentalidad de alguien que realmente confía en Dios. Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Ves eso? Lo que sus hermanos hicieron con mala intención, Dios lo usó con propósito redentor. Lo que parecía el final de su destino era en realidad la ruta hacia su cumplimiento. Pero José solo pudo ver eso en retrospectiva. En el momento de la traición, en el calabozo oscuro, en los años de espera, él no entendía. Simplemente confiaba. Y esa confianza lo mantuvo fiel en cada temporada hasta que Dios reveló el plan maestro. Eso es exactamente lo que necesitas hacer ahora mismo. Dejar de exigirle a Dios que te explique cada detalle. Dejar de cuestionar por qué las cosas están tomando tanto tiempo. Dejar de tratar de conectar los puntos cuando Dios todavía está pintando el cuadro. Tu trabajo no es entender. Tu trabajo es confiar. Tu trabajo no es resolver. Tu trabajo es obedecer. Tu trabajo no es controlar el resultado. Tu trabajo es ser fiel en el proceso. Y aquí está la clave que cambia todo. La confianza verdadera en Dios no se mide por lo que crees que Él puede hacer. Se mide por tu paz cuando todavía no lo ha hecho. Cualquiera puede confiar en Dios cuando las cosas van bien, cuando las finanzas están estables, cuando la familia está en armonía, cuando la salud es perfecta. Pero la fe auténtica brilla cuando estás en el valle y sigues declarando, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es la confesión de Job en medio de su peor pesadilla. Perdió sus hijos, perdió su riqueza, perdió su salud. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, pero Job 13:15 registra su declaración inquebrantable. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Eso es confianza radical, eso es fe que no negocia, eso es rendición absoluta que dice, Dios, confío en ti no porque me des lo que quiero, sino porque tú eres quien eres. Lo que Dios requiere para darte lo que necesitas. Ahora vamos a entrar en territorio que va a confrontar algo en ti, porque Dios está completamente dispuesto a darte exactamente lo que necesitas. Él quiere bendecirte, quiere proveer para ti, quiere abrir puertas, quiere cumplir cada promesa que te ha hecho. Pero hay algo que Él requiere primero, y ese algo es lo que la mayoría de los cristianos se niega a dar. Confianza completa, sin reservas, sin plan B. Mateo 6:33 establece el principio claramente. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Captaste el orden? Primero el reino, primero su voluntad, primero su agenda. Y entonces, como resultado de esa prioridad correcta, todas las demás cosas que necesitas te serán añadidas, no como recompensa que te ganaste, como consecuencia natural de estar alineado con el proveedor de todo. Pero la mayoría de nosotros invertimos ese orden. Primero buscamos las cosas, primero perseguimos la provisión, primero nos enfocamos en resolver nuestras necesidades, y luego, si sobra tiempo, si sobra energía, buscamos a Dios y nos preguntamos, ¿por qué vivimos en escasez constante, en ansiedad perpetua, en frustración crónica? Es porque estamos buscando las cosas en lugar de buscar al dador de todas las cosas.
Mira lo que pasó con los israelitas en el desierto. Éxodo 16 nos cuenta que Dios les proveyó maná cada mañana, pan del cielo, provisión sobrenatural. Pero venía con instrucciones específicas. Cada persona debía recoger solo lo que necesitaba para ese día, no más. Y si alguien intentaba acumular para el día siguiente por desconfianza, el maná se llenaba de gusanos y se pudría. ¿Entiendes la lección? Dios estaba entrenándolos a confiar día a día, a depender de Él diariamente, a no apoyarse en su propia capacidad de acumular provisión, porque cuando tú acumulas por miedo, cuando guardas por desconfianza, le estás diciendo a Dios, no creo que estarás ahí mañana, tengo que asegurarme yo mismo. Y esa mentalidad bloquea completamente el flujo de provisión sobrenatural que Dios quiere derramar sobre tu vida. Ahora, no me malinterpretes. No estoy diciendo que no ahorres, no estoy diciendo que no planees, no estoy diciendo que no seas sabio con tus recursos. Estoy diciendo que hay una diferencia abismal entre planear con sabiduría y acumular con miedo, entre prepararte prudentemente y vivir controlado por la ansiedad de escasez. La diferencia está en tu motivación. ¿Lo haces desde la confianza en Dios o desde el miedo de que Dios no va a proveer? Primera de Timoteo 6:17 te da el balance perfecto. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Nota que no condena tener riquezas, condena poner tu esperanza en ellas, porque cuando tu esperanza está en tu cuenta bancaria, en tu trabajo, en tus inversiones, vives con miedo constante de perderlo. Pero cuando tu esperanza está en Dios, puedes perder todo y seguir en paz, porque sabes que el proveedor sigue siendo el mismo. Y aquí está lo que Dios requiere de ti antes de derramar la provisión que tiene preparada. Requiere que pruebes tu confianza, dándole las primicias, no las sobras, las primicias. Proverbios 3:9-10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Las primicias significan que Dios es primero. Antes de pagar las cuentas, honras a Dios. Antes de calcular si te alcanza, das tu diezmo. Antes de ver cuánto sobra, siembras tu ofrenda. Y eso va completamente en contra de la lógica humana. Tu mente dice, primero aseguro mis necesidades, luego le doy a Dios si sobra. Pero Dios dice, confía en mí primero, y yo me encargo de tus necesidades. Malaquías 3:10 contiene la única vez en toda la Biblia donde Dios te invita a probarlo. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios te está retando. Pruébame. Confía en mí con tus finanzas y observa lo que haré. Pero aquí está el problema. La mayoría quiere la bendición sin dar el paso de confianza. Quieren que Dios abra las ventanas del cielo mientras ellos retienen el diezmo porque no les alcanza. Y entonces se preguntan por qué viven en escasez crónica. Es porque están bloqueando el canal de bendición con su desconfianza. Están tratando de administrar su vida con su propia sabiduría en lugar de confiar en la provisión sobrenatural de Dios. Y no se trata solo de finanzas, se trata de cada área de tu vida. Dios requiere confianza completa en tu matrimonio. Requiere que confíes en su diseño en lugar de buscar atajos cuando las cosas se ponen difíciles. Requiere confianza completa en tu llamado. Que obedezcas aunque no veas la provisión todavía. Requiere confianza completa en la crianza de tus hijos, que los críes según su palabra, aunque el mundo te diga lo contrario. Porque aquí está la verdad que duele pero libera.
Dios no va a competir con tus planes de respaldo, no va a pelear por espacio en tu vida. O Él es tu proveedor principal o no lo es. O confías completamente en Él o todavía estás confiando en ti mismo. No hay punto medio, no hay confío en Dios, pero también tengo mi plan por si acaso. Eso no es confianza, eso es seguro espiritual. Mira lo que le pasó a Pedro. Mateo 14 nos cuenta que estaba en la barca con los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, con una fe audaz, le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús simplemente respondió: «Ven». Y Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua, hizo lo imposible, desafió las leyes de la naturaleza, todo porque confió. Pero entonces pasó algo que revela exactamente dónde la mayoría de nosotros fallamos. Versículo 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». ¿Qué pasó? Pedro quitó sus ojos de Jesús y los puso en las circunstancias, en el viento, en las olas, en la imposibilidad natural de lo que estaba haciendo. Y en el momento que su enfoque cambió de la persona de Cristo a la presión de la situación, comenzó a hundirse. Y aquí está la parte hermosa. Jesús no lo dejó ahogarse. Versículo 31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» La pregunta de Jesús es devastadora. ¿Por qué dudaste? Yo te llamé. Yo te dije ven, yo te estaba sosteniendo. ¿Por qué quitaste tus ojos de mí y los pusiste en las olas? Y esa es exactamente la pregunta que Dios te está haciendo hoy. ¿Por qué dudas? Yo te he sostenido en el pasado. Yo nunca te he dejado caer. Yo he provisto cada vez que has confiado. ¿Por qué ahora, en esta situación, decides enfocarte en las olas en lugar de enfocarte en mí? ¿Por qué le das más peso a tus circunstancias que a mis promesas? Santiago 1, 6, 8 te advierte sobre las consecuencias de la duda. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La persona que duda no recibe, no porque Dios sea mezquino, sino porque la duda bloquea el canal de recepción. Es como si Dios estuviera listo para derramar bendición, pero tú tienes tu paraguas de desconfianza abierto. Dios está listo para proveer, pero tú sigues buscando otras fuentes. Dios está listo para responder, pero tú sigues confiando en tu plan B. Y mientras tengas ese plan de respaldo, mientras sigas aferrado a tu control, Dios no va a forzar su provisión sobre ti. Va a esperar hasta que finalmente sueltes y confíes completamente. Y aquí está lo radical del Evangelio. Dios no solo quiere darte lo que necesitas, quiere darte abundancia. Efesios 3:20 declara: «Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros». Muchísimo más. No apenas suficiente, no escasamente lo que necesitas, abundancia que sobrepasa tu imaginación más salvaje. Pero esa abundancia requiere un nivel de confianza que la mayoría nunca alcanza. Requiere que sueltes tu necesidad de entender cómo, que renuncies a tu necesidad de controlar cuándo, que abandones tu necesidad de dictar la forma, y simplemente confíes que el Dios que alimentó a 5,000 con 5 panes, el Dios que convirtió agua en vino, el Dios que abrió el mar rojo, puede manejar tu situación sin tu ayuda. Ahora déjame darte algo práctico. ¿Cómo sabes si realmente estás confiando en Dios o solo diciendo que confías? Tu nivel de paz te lo dirá. Filipenses 4, 6, 7 dice: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si estás viviendo en ansiedad constante, despertando en pánico, obsesionándote con tus problemas, no estás confiando. Estás preocupándote. Y la preocupación es la evidencia de que todavía crees que tú tienes que resolverlo. Pero cuando confías verdaderamente, cuando sueltas completamente, experimentas una paz que no tiene sentido según tus circunstancias. Una paz que el mundo no puede entender. Una paz que viene de saber que tu Padre Celestial tiene todo bajo control. Y esa paz no es pasividad, no es irresponsabilidad. Es el descanso que viene de haber hecho tu parte y confiar que Dios hará la suya. Es trabajar duro sin ansiedad, es planear sabiamente sin obsesionarte, es esforzarte fielmente sin quebrarte emocionalmente, porque sabes que al final del día el resultado no depende de tu perfección, depende de su fidelidad. Y Él nunca, ni una sola vez en toda la eternidad, ha fallado. ¿Cómo confiar cuando todo parece imposible? Ahora llegamos al punto donde la goma encuentra el camino, porque es fácil hablar de confiar en Dios cuando estás sentado cómodo escuchando un mensaje. Pero ¿qué haces cuando estás en medio de la tormenta? ¿Qué haces cuando el diagnóstico es devastador? ¿Qué haces cuando las finanzas no alcanzan? ¿Qué haces cuando tu matrimonio está al borde del colapso? ¿Qué haces cuando la situación es tan imposible que humanamente hablando no hay salida? Hebreos 11:1 te da la definición de fe que cambiará tu perspectiva. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Nota que no dice la esperanza de lo que se espera, dice la garantía. La fe no es desear que algo pase. Es tener certeza absoluta de que ya pasó en el reino espiritual y solo está esperando manifestarse en el natural. No es, ojalá Dios me ayude. Es, Dios ya me ayudó, solo estoy esperando verlo. Y ese nivel de fe no viene de tu capacidad de creer fuerte, viene de conocer el carácter del Dios en quien crees. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Mientras más conoces la palabra, mientras más entiendes quién es Dios, mientras más ves su fidelidad a través de la historia, más fácil se vuelve confiar en Él, en tu situación presente. Por eso, cuando enfrentas lo imposible, lo primero que tienes que hacer es saturar tu mente con las promesas de Dios. No con las noticias, no con las opiniones de otros, no con tus propios miedos, con la palabra viva y eficaz de Dios. Porque esa palabra tiene poder para transformar tu perspectiva, para cambiar tu enfoque, para fortalecer tu fe hasta el punto donde lo que parecía imposible comienza a verse posible. Déjame mostrarte cómo se ve esto prácticamente. Cuando enfrentó al gigante Goliat, David no se enfocó en el tamaño del gigante, se enfocó en el tamaño de su Dios. Primera de Samuel 17:45-47 registra sus palabras. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. ¿Ves la confianza? David no dijo, espero que Dios me ayude. Dijo, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Eso es declaración de fe. Eso es certeza absoluta. Y esa certeza no venía de su experiencia militar. David era un pastor de ovejas. Venía de su experiencia personal con Dios. Había visto a Dios librarle del león. Lo había visto rescatarle del oso. Y por eso sabía que ese mismo Dios lo libraría del gigante. Tú tienes tu propio historial con Dios. Tienes tus propios testimonios. Tienes momentos donde Dios proveyó cuando no había salida,
donde abrió puertas que estaban cerradas, donde sanó cuando los médicos dijeron imposible, donde restauró lo que parecía completamente perdido. Y en este momento de crisis necesitas recordar esos momentos. Necesitas declarar como David: el mismo Dios que me libró antes, me librará ahora. Pero aquí está el detalle que marca la diferencia. David no esperó a sentirse confiado para enfrentar a Goliat. Actuó en fe mientras todavía sentía el miedo natural, y eso es crucial. La confianza en Dios no es la ausencia de miedo, es la decisión de obedecer a pesar del miedo. Es el valor de dar el paso aunque tus rodillas tiemblen. Es la fe de declarar victoria aunque tu voz se quiebre. Josué experimentó esto exactamente. Cuando Moisés murió y Josué tuvo que tomar el liderazgo de millones de personas para conquistar una tierra llena de gigantes, estaba aterrado. Y Dios no le dijo: no tengas miedo, solo una vez. Se lo repitió 3 veces en Josué 1. Sé fuerte y valiente. ¿Por qué 3 veces? Porque Dios sabía que Josué necesitaba escucharlo repetidamente. Necesitaba que se grabara en su mente. Necesitaba recordarlo cada vez que el miedo intentara paralizarlo. Y luego Dios le dio la clave para mantener esa confianza en medio de lo imposible. Versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. La meditación constante en la palabra, la declaración repetida de las promesas, la obediencia fiel a lo que Dios ya reveló. Eso es lo que mantiene tu confianza firme cuando todo a tu alrededor se está desmoronando. Ahora, necesito que entiendas algo que cambiará completamente cómo enfrentas las crisis. Dios permite situaciones imposibles en tu vida no para destruirte, para posicionarte para un milagro. Porque cuando la situación está completamente fuera de tu control, cuando has agotado todos tus recursos, cuando ya no hay nada que tú puedas hacer, ese es exactamente el momento donde Dios hace lo que solo Él puede hacer. Mira el caso de Lázaro. Juan 11 nos cuenta que Jesús amaba profundamente a Lázaro, a María y a Marta. Cuando Lázaro se enfermó, las hermanas le enviaron un mensaje urgente a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Esperaban que Jesús corriera inmediatamente, pero versículo 6 dice algo que parece contradictorio. Cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no corrió a sanar a su amigo? Porque si hubiera llegado cuando Lázaro estaba enfermo, habría hecho un milagro de sanidad. Impresionante, pero no sin precedente. Pero al esperar hasta que Lázaro llevara 4 días muerto, al esperar hasta que la situación estuviera completamente imposible, al esperar hasta que no hubiera absolutamente ninguna esperanza humana, Jesús preparó el escenario para una resurrección, para un milagro tan grande que nadie pudiera atribuirlo a nada más que al poder de Dios. Y cuando llegó, Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ese es el grito de todos nosotros cuando enfrentamos lo imposible. Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué no interviniste antes? ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? Pero Jesús le respondió con palabras que tienes que abrazar hoy. Tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Jesús estaba diciendo: tú estás enfocada en lo que perdiste, yo estoy enfocado en lo que voy a restaurar. Tú estás llorando por un cadáver, yo estoy preparando una resurrección. Tú ves muerte, yo veo oportunidad para demostrar mi poder. Y luego fue a la tumba y gritó: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió vivo. Esa situación imposible que estás enfrentando ahora mismo, esa circunstancia que te tiene desesperado, ese problema que parece no tener solución,
puede ser exactamente el escenario que Dios está preparando para mostrar su gloria de una manera que nunca has visto, pero requiere que confíes en su tiempo, que creas en su bondad aunque no entiendas su método, que te mantengas firme aunque todo parezca estar retrasado. Habacuc 2:3 te da esta promesa: pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. La promesa vendrá, el milagro llegará, la provisión se manifestará, no en tu tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Y ese tiempo perfecto siempre es mejor que tu tiempo preferido. Ahora déjame darte pasos prácticos para mantener tu confianza cuando todo parece imposible. Primero, deja de enfocarte en el tamaño del problema y enfócate en el tamaño de tu Dios. Segundo, deja de hablar del problema constantemente y comienza a declarar las promesas. Tercero, deja de buscar confirmación en tus circunstancias y búscala en la palabra. Cuarto, deja de esperar a sentirte confiado y actúa en obediencia de todos modos. Porque aquí está la verdad. La confianza no es un sentimiento que esperas tener, es una decisión que tomas repetidamente hasta que se convierte en tu naturaleza. Es elegir creer la palabra de Dios por encima de tu realidad visible. Es declarar victoria mientras todavía estás en la batalla. Es agradecer por la respuesta antes de verla manifestada. Marcos 11:24 te da una clave poderosa. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Nota el tiempo verbal. No crean que recibirán. Crean que ya recibieron, en tiempo pasado, como si ya hubiera sucedido. Porque en el reino espiritual, cuando oras conforme a la voluntad de Dios, ya está hecho. Solo está esperando manifestarse en el natural. Y mientras esperas esa manifestación, alabas, no te quejas, alabas. Segunda de Crónicas 20 nos muestra esto perfectamente. Cuando Josafat enfrentó un ejército imposible de vencer, puso cantores al frente del ejército. No guerreros, cantores. Y mientras ellos alababan, Dios peleó la batalla. El enemigo se destruyó a sí mismo y el pueblo de Dios recogió el botín durante 3 días. La alabanza en medio de lo imposible es la declaración más poderosa de confianza que puedes hacer. Le estás diciendo a Dios: no entiendo cómo vas a hacerlo, pero confío en que lo harás. No veo la salida, pero sé que tú eres el camino. Las circunstancias gritan derrota, pero yo declaro victoria porque tú ya ganaste. Y cuando alabas en el valle, cuando adoras en la tormenta, cuando declaras bondad en medio del caos, algo sucede en el reino espiritual. Las cadenas se rompen, las puertas se abren, los enemigos huyen, porque tu alabanza confunde al infierno. Satanás no sabe qué hacer con un creyente que alaba en medio de la crisis. Esperaba verte quebrado, te ve adorando, esperaba escucharte quejándote, te escucha declarando promesas, y en ese momento pierde toda autoridad sobre tu situación. Así que hoy, ahora mismo, aunque estés en medio de lo imposible, levanta tu voz y alaba. Aunque no sientas ganas, alaba. Aunque las lágrimas corran por tu rostro, alaba. Porque tu alabanza no está basada en cómo te sientes. Está basada en quién es Dios. Y Él es digno de toda alabanza, en la montaña y en el valle, en la abundancia y en la escasez, en la victoria visible y en la batalla invisible. La recompensa de la confianza absoluta. Ahora vamos a hablar de algo que transformará completamente tu motivación para confiar en Dios, porque la confianza en Dios no es solo una disciplina espiritual, no es solo un mandamiento que debes obedecer, es la llave que desbloquea puertas que ninguna cantidad de esfuerzo humano podría abrir.
es el código de acceso a niveles de provisión, protección y propósito que están completamente fuera del alcance de aquellos que confían en sus propias fuerzas. Hebreos 11:6 establece un principio no negociable. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Captaste eso? Dios recompensa a quienes lo buscan, no a los que tienen todas las respuestas, no a los que nunca dudan, no a los perfectos, sino a los que, a pesar de sus miedos, a pesar de sus dudas, a pesar de sus circunstancias imposibles, deciden confiar en Él. Y esas recompensas no son solo para la eternidad, son para ahora, son para tu vida presente. Son bendiciones tangibles que experimentas cuando tu confianza en Dios es completa. Déjame mostrarte algunas de esas recompensas que la mayoría nunca experimenta, porque nunca llegan al nivel de confianza que las desbloquea. La primera recompensa es paz sobrenatural. Isaías 26:3 promete: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Perfecta paz, no paz parcial. No paz ocasional, perfecta paz. Una paz que no depende de tus circunstancias, que no fluctúa según tu cuenta bancaria, que permanece firme, aunque todo a tu alrededor se esté cayendo a pedazos. Esa paz es la recompensa de mantener tu mente enfocada en Dios, en lugar de enfocada en tus problemas. Y esa paz no es solo un sentimiento bonito, es un escudo protector. Es salud para tu cuerpo. Proverbios 14:30 dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Cuando vives en paz porque confías completamente en Dios, tu sistema inmune se fortalece, tu presión arterial se normaliza, tu digestión mejora, tu sueño es reparador, porque tu cuerpo no está siendo constantemente bombardeado con cortisol y adrenalina del estrés crónico. La segunda recompensa es provisión abundante. Salmo 37:25 declara: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. David está dando testimonio de toda una vida observando la fidelidad de Dios. Nunca vio a alguien que confiara genuinamente en Dios quedarse sin provisión. No significa que nunca enfrentaron escasez temporal. Significa que Dios siempre proveyó exactamente lo que necesitaban en el momento exacto que lo necesitaban. Y aquí está lo hermoso. Cuando tú confías en Dios con tus finanzas, cuando diezmas fielmente, cuando ofrendas generosamente, cuando siembras aunque no veas de dónde vendrá la cosecha, Dios abre fuentes de provisión que tú nunca imaginaste. Trabajos que no buscabas te buscan a ti. Oportunidades que no existían aparecen de la nada. Recursos llegan de lugares inesperados. Porque cuando tú honras a Dios con lo poco que tienes, Él te confía mucho más. La tercera recompensa es protección divina. Salmo 91:1-2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Cuando tu confianza está en Dios, cuando Él es tu refugio, experimentas protección que ningún seguro puede comprar. Protección contra accidentes que pudieron haber sido fatales. Protección contra enfermedades que pudieron haberte destruido. Protección contra enemigos que planeaban tu caída. He visto esto incontables veces. Personas que confían en Dios esquivan balas metafóricas todos los días sin siquiera saberlo. Dios desvía peligros que nunca conocieron, cierra bocas de leones modernos, apaga dardos de fuego del enemigo, todo porque su confianza activa la protección sobrenatural que está disponible para todos los hijos de Dios, pero que solo experimentan aquellos que realmente confían. La cuarta recompensa es dirección clara. Proverbios 3:5-6, que ya citamos, promete: reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas.
Cuando confías en Dios completamente, cuando lo consultas en cada decisión, Él te guía. Te cierra puertas que parecen buenas, pero que te llevarían a lugares destructivos. Te abre puertas que parecen imposibles, pero que te llevan exactamente donde necesitas estar. Y esa dirección divina te ahorra años de errores costosos. Te evita matrimonios equivocados, te saca de trabajos que te drenarían, te conecta con personas que son asignaciones divinas para tu destino, te posiciona en lugares estratégicos en tiempos estratégicos, todo porque confiaste en la sabiduría de Dios más que en tu propia inteligencia. La quinta recompensa es fortaleza sobrenatural. Isaías 40:31 declara: «Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». Cuando tu confianza está en Dios, Él te da fuerzas para enfrentar cosas que naturalmente te quebrarían. Te sostiene cuando deberías estar colapsado, te levanta cuando deberías estar derrotado, te energiza cuando deberías estar agotado. He conocido madres solteras que deberían estar destrozadas por la carga que llevan, pero están llenas de gozo porque confían en Dios. He visto personas enfrentando enfermedades terminales con una paz que desconcierta a los médicos porque su esperanza está en el sanador. He observado líderes llevando responsabilidades abrumadoras sin quebrarse porque saben que la batalla es del Señor. Eso es fortaleza sobrenatural, y solo viene cuando sueltas tu necesidad de controlar y confías en que Dios te sostendrá. La sexta recompensa es legado eterno. Cuando confías en Dios completamente, no solo cambias tu vida, cambias el curso de generaciones. Tus hijos aprenden a confiar viendo tu ejemplo. Tus nietos heredan una mentalidad de fe en lugar de una mentalidad de miedo. Tu familia completa se beneficia de las bendiciones que se desatan cuando alguien finalmente rompe el ciclo de incredulidad. Mira el ejemplo de Abraham otra vez. Génesis 22 nos cuenta la prueba suprema de su confianza. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que esperó 25 años, el hijo a través del cual todas las promesas de Dios se cumplirían. Y Abraham, sin cuestionar, sin negociar, obedeció, preparó el altar, ató a su hijo, levantó el cuchillo, y justo en ese momento Dios detuvo su mano y proveyó un carnero. Versículo 16-18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, afirma el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has negado a tu único hijo, te bendeciré en gran manera, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia». ¿Ves las recompensas? Bendición abundante, multiplicación generacional, victoria sobre enemigos, influencia global. Todo porque un hombre confió en Dios hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar lo más preciado que tenía. Y esas bendiciones no fueron solo para Abraham, fueron para Isaac, para Jacob, para José, para David, para ti y para mí, que somos descendientes espirituales de Abraham. Una decisión de confianza absoluta afectó a billones de personas a través de la historia. Y eso es exactamente lo que tu confianza en Dios puede hacer. Puede romper maldiciones generacionales. Puede establecer bendiciones que tus bisnietos experimentarán. Puede cambiar el ADN espiritual de tu familia completa. Porque cuando tú decides confiar en Dios sin importar el costo, le estás mostrando al cielo, a la tierra y al infierno que Dios es digno. Y Él honra eso de maneras que trascienden tu vida individual. Ahora,
Aquí está la pregunta que tienes que responder honestamente. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios completamente, aunque eso signifique soltar lo que has estado aferrando con tanta fuerza? ¿Estás dispuesto a obedecer aunque no entiendas? ¿Estás dispuesto a dar el paso aunque no veas todo el camino? Porque ese nivel de confianza es lo que separa a aquellos que simplemente conocen acerca de Dios, de aquellos que realmente conocen a Dios. Santiago 2:23 dice algo profundo sobre Abraham. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. No solo siervo, no solo seguidor, amigo. Y esa amistad se desarrolló a través de años de confiar en Dios en situaciones imposibles, de creerle cuando todo parecía contradecir sus promesas, de obedecerle aunque el costo fuera alto. Esa amistad con Dios está disponible para ti también, pero requiere el mismo nivel de confianza que Abraham demostró. Requiere que valores la relación con Dios más que la comodidad, que priorices su voluntad más que tus planes, que creas sus promesas más que tus circunstancias. Y cuando lo haces, cuando realmente confías, experimentas una intimidad con Dios que la mayoría nunca conocerá. Y aquí está la promesa final que quiero dejarte. Primera de Samuel 2:30 dice, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Cuando tú honras a Dios con tu confianza completa, cuando lo priorizas por encima de todo, cuando crees sus promesas aunque todo diga lo contrario, Él te honra, te exalta, te bendice, te usa, no porque te lo ganaste, sino porque tu confianza le da gloria a Él. Y esa es la ironía hermosa del reino. Cuando tú sueltas el control, ganas más control sobre tu destino porque ahora estás alineado con el que controla todo. Cuando renuncias a tu plan, accedes a un plan infinitamente mejor. Cuando dejas de confiar en ti mismo y confías completamente en Dios, te vuelves imparable porque el Dios Todopoderoso está comprometido con tu éxito. Así que suelta, confía. Descansa, deja de pelear batallas que Dios nunca te pidió que pelearas, deja de cargar pesos que Él quiere llevar por ti, deja de preocuparte por cosas que Él ya resolvió, y comienza a vivir en la libertad, en la paz, en la abundancia que siempre estuvo disponible, pero que solo experimentas cuando confías completamente en Él. Hemos llegado al final de este mensaje, pero para ti esto marca el comienzo de una vida completamente transformada. Una vida donde ya no cargas el peso del mundo sobre tus hombros. Una vida donde Dios pelea tus batallas mientras tú descansas en su control absoluto. Una vida donde experimentas provisión sobrenatural, paz inexplicable y propósito claro porque finalmente soltaste y confiaste. Y lo que decidas hacer en este momento determinará si este fue solo un mensaje más o el punto de quiebre que cambió todo. Quiero que te detengas ahora mismo y reflexiones con honestidad brutal. ¿Cuántos años has desperdiciado intentando controlar cosas que solo Dios puede manejar? ¿Cuántas noches has perdido el sueño, preocupándote por situaciones que Dios ya tenía bajo control? ¿Cuánta paz has sacrificado porque no podías soltar, porque no podías confiar, porque seguías creyendo que tú tenías que resolverlo todo con tus propias fuerzas limitadas? ¿Cuántas bendiciones se han quedado bloqueadas porque tu falta de confianza cerró la puerta que Dios quería abrir? Pero hoy, todo eso termina. Hoy tomas la decisión más liberadora de tu vida espiritual, la decisión de depositar tu confianza completa en Dios, no parcial, no condicional. No confío en Dios, pero también tengo mi plan de respaldo, completa, total, absoluta. La decisión de creer que Él es suficientemente bueno, suficientemente poderoso, suficientemente fiel para manejar absolutamente todo lo que te concierne.
Quiero que escribas en los comentarios ahora mismo esta declaración. Hoy mismo decido que confiaré completamente en Dios y soltaré todo control. Escríbelo, porque cuando lo declaras públicamente, cuando lo pones en palabras, estás haciendo un pacto. Estás diciéndole al cielo y a la tierra que ya no vivirás esclavo de la preocupación, que de aquí en adelante tu paz no dependerá de tus circunstancias, sino de tu confianza en el Dios que nunca falla. Y ahora necesito que hagas algo crucial para tu crecimiento espiritual. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque la confianza en Dios no se desarrolla con un solo mensaje. Se desarrolla con recordatorios constantes, con enseñanza profunda, con verdad que renueva tu mente día tras día. YouTube te avisará cada vez que subamos contenido diseñado para fortalecer tu fe, para enseñarte a descansar en Dios, para guiarte paso a paso hacia una vida de confianza inquebrantable. Pero no te quedes solo con esto. Comparte este mensaje ahora mismo con 3 personas que necesitan escucharlo desesperadamente. Puede ser ese amigo que está al borde del colapso nervioso porque está intentando controlar todo. Puede ser tu familiar que vive consumido por la ansiedad porque no puede soltar. Puede ser ese hermano de la iglesia que está a punto de rendirse porque ha estado peleando batallas que Dios nunca le pidió que peleara. Con un solo clic, puede ser el instrumento que Dios use para liberar a alguien de años de esclavitud a la preocupación. Porque aquí está la verdad final que quiero que abraces con todo tu corazón. Dios no te está pidiendo que confíes en Él para hacerte la vida más difícil. Te está invitando a confiar para darte acceso a una vida que nunca has experimentado. Una vida donde duermes en paz, aunque haya tormenta afuera. Una vida donde provees para tu familia, aunque los recursos naturales sean limitados. Una vida donde caminas en propósito, aunque el camino no esté completamente claro. Una vida donde experimentas milagros, porque finalmente soltaste el control y le diste espacio a Dios para hacer lo que solo Él puede hacer. Quiero dejarte con una verdad poderosa que cambiará todo. Mateo 6:25-26 dice: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Si Dios alimenta a las aves que no pueden orar, que no pueden adorar, que no pueden servirle, ¿cuánto más cuidará de ti que eres su Hijo amado, creado a su imagen, comprado con la sangre de Jesús? Si Él viste los lirios del campo con belleza que supera a Salomón en toda su gloria, ¿no te vestirá a ti? Si Él cuenta cada cabello de tu cabeza, si conoce cada necesidad antes de que la pidas, si preparó buenas obras de antemano para que camines en ellas, ¿por qué vives como si estuvieras solo en esto? Dios te dice hoy: deposita tu confianza completa en mí, no porque yo necesite probarte algo, sino porque tú necesitas experimentar lo que he tenido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Necesitas ver que yo soy fiel. Necesitas comprobar que mis promesas no fallan. Necesitas vivir la abundancia, la paz, el propósito que siempre estuvieron disponibles, pero que solo se activan cuando confías completamente. Así que hoy, ahora mismo, suelta lo que has estado aferrando con tanto miedo. Ese trabajo que crees que es tu única fuente, ese matrimonio que has estado tratando de controlar, esa situación financiera que te roba el sueño, esa enfermedad que te tiene aterrado, ese hijo que te tiene preocupado, esa decisión que te tiene paralizado. Suéltalo, ponlo en las manos de Dios y descansa sabiendo que Él es más capaz que tú de manejarlo. Y mientras lo haces, recuerda esta promesa final. Romanos 8:28
Declara que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las que entiendes, todas las cosas. Dios está trabajando todo para tu bien. Incluso lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo está transformando en bendición. Incluso lo que parece un retroceso es en realidad una preparación. Incluso lo que sientes como pérdida es en realidad una redirección hacia algo mejor. Confía en eso, descansa en eso, vive desde esa certeza y observa cómo tu vida se transforma cuando finalmente sueltas el control y le das a Dios acceso completo para hacer lo que solo Él puede hacer. No será instantáneo, no será sin desafíos, pero será real, será sobrenatural. Será exactamente lo que necesitas en el momento exacto que lo necesitas. Te espero en el siguiente video, donde seguiremos profundizando en las verdades que transforman vidas, que rompen cadenas, que te convierten en la versión de ti que Dios siempre soñó. Que Dios te bendiga abundantemente, que te llene de su paz que sobrepasa todo entendimiento, que te muestre que Él es digno de toda tu confianza, y que uses esa confianza para vivir la vida extraordinaria que Él preparó para ti. En el nombre de Jesús, amén.